transformación digital está revolucionando la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos en la sociedad actual. En un mundo cada vez más conectado y digitalizado, es fundamental comprender y aprovechar las oportunidades que nos ofrece la tecnología para poder impulsar el desarrollo y el éxito en todas las áreas. Con el fin de innovar y aportar al desarrollo del país, Uniminuto ha implementado la Maestría en Transformación Digital 100% virtual, que brinda las herramientas y los conocimientos necesarios para el manejo estratégico de las nuevas tecnologías. El día de hoy nos acompaña Andrés Rodríguez, especialista y magíster en gestión y dirección de proyectos tecnológicos, quien profundizará más en el tema. Hola, mi nombre es Andrés Rodríguez, soy especialista y magíster en gestión y dirección de proyectos tecnológicos. Llevo alrededor de 8 años trabajando con temas de transformación digital, transformación cultural y todo lo que tiene que ver con las áreas de implementación de toda esta transición tecnológica, cultural y normativa en las organizaciones. He trabajado en startups desde hace más o menos 5 años y tal vez inicié en este mundo de la transformación digital en el laboratorio digital del Grupo Aval. De allí mi experiencia, de allí tal vez todos estos matices que empieza a dar esa trayectoria en diferentes compañías, en diferentes proyectos, en diferentes roles dentro de las organizaciones, desde el tema de estrategia, temas de producto, temas de agilismo, temas de Agile Coach. Entonces, digamos que esa es mi experiencia dentro de este ámbito de la cultura organizacional y la cultura y todo el tema de transformación digital. Bueno, ¿qué es transformación digital? Para mí, como lo he venido entendiendo, es un proceso de sustitución de métodos manuales, tradicionales, heredados de vieja data de cómo hemos venido haciendo las cosas, como tradicionalmente lo hemos hecho. Para mí es una reinvención de todos los aspectos del negocio, pero no solo de la tecnología. Claro, la tecnología es un componente muy fuerte y muy importante al momento de hablar de transformación digital, pero a veces vemos que también hay procesos y herramientas que necesitan ser transformados, y eso no necesariamente es tecnología. Entonces, para mí es la capacidad digital o de digitalizar también los procesos, los productos, los servicios, los activos, en aras de mejorar la eficiencia, de generar valor para nuestros clientes, de minimizar el riesgo, de gestionar nuevas oportunidades de generación de ingresos y, ¿por qué no?, adaptarnos a un entorno cambiante. Esto con el fin también de tomar decisiones basados en datos, basados en no en supuestos, sino en realidades, y en realidades de las que hoy tanto necesitan nuestros clientes, nuestros usuarios y las personas que están pendientes de nuestro producto, bien o servicio. Entonces, en conjunto, y tal vez para sintetizarlo un poco, el tema de transformación digital es esa migración, ese pensamiento diferente, ese pensamiento disruptivo hacia nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos modelos mentales que ponen al cliente y al usuario en el centro con el fin de brindarle oportuna y confiable productos y servicios que satisfacen sus necesidades. ¿Qué iniciativas existen de transformación digital y cómo va Colombia? Yo creo que aún tenemos un rezago muy grande, pero ya las organizaciones han ido entendiendo que la transformación digital es algo inminente que debe hacerse. No deben esperar más. La idea de la transformación digital es que, al ser un proceso continuo, disruptivo y estratégico de cambio cultural y de cambio digital hacia entornos digitales, eh, Colombia se ve un poco relegado allí, pero empiezan las organizaciones a entender que es un paso que se tiene que dar, es una iniciativa que se debe tomar, y tal vez a través del gobierno de TICS que tenemos en Colombia, del Ministerio de las TICs, se brindan y se dan unas herramientas. Se trata de pensar un poco más en esas microempresas, en esas medianas empresas que empiezan a incluir este tema de transformación digital dentro de sus quehaceres, dentro de sus labores, dentro de su cotidianidad, y empieza a apostar un poco a eso. Creo que hay una brecha todavía muy grande por cerrar en Colombia. Todavía grandes organizaciones no han tomado esa decisión, aun cuando se están dando cuenta que sus procesos están siendo relegados porque hay otras entidades que salen nuevas, nacen digitales o que entendieron que esa es una transformación que se tiene que dar, que empiezan a generar
ciertos cambios en los comportamientos, empiezan a incluir nuevos productos, nuevos servicios que tal vez disruptivamente sirven muchísimo a sus usuarios y a los clientes y por ende necesitan seguirle apostando a este tema de la tecnología. Es allí donde vemos que, por ejemplo, en la banca, que es un tema que tradicionalmente en Colombia ha sido como muy llevado de una forma tradicional, ya migró a esa y ya hizo esa transformación digital, ya cambió sus procesos, ya estamos hablando de productos que abres en 5 minutos, de aprobaciones de créditos que están en 5 minutos a través de tu celular. Vemos cómo ya el cliente no tiene que ir hasta las oficinas, sino que definitivamente todo está a través de una app, en un servicio o en un teléfono, en un smartphone que pueden utilizar desde la comodidad de su casa, desde sus hogares, desde su trabajo, desde cualquier lugar del mundo incluso, y pueden transaccionar sin ningún inconveniente, sin tener que ir al banco en ningún momento, simplemente activando una aplicación en su teléfono móvil, claro, con todas las seguridades, con todos los beneficios además que esto aporta. Entonces, de una u otra manera, es un proceso que se ha ido transicionando en Colombia, que ya los sectores económicos han ido entendiendo, pero que todavía hay muchas brechas que cerrar, sobre todo en el tema de cultura, porque nos cuesta todavía a las personas que hacen parte de las organizaciones, les cuesta entender que esto es un proceso resiliente, que es un proceso continuo, que a veces no se entiende el por qué y el para qué, pero que hay que empezar a transicionar, hay que empezar a traxar, que de una u otra manera se tiene que tomar es, digamos que soluciones en la nube, se tiene que pensar también en soluciones personalizadas, un poco más acotadas, y eso a su vez genera que este cambio sea inminente, que sea ya y que entre más se demoren en dar ese paso, pues más expuestos van a estar a tratar de desaparecer o por lo menos reducir su margen de utilidades o su cantidad de clientes. Creo que el sector privado y público aún no han vivido del todo este tema de la transformación digital. Creo que dentro de los principales factores y retos que tienen allí es más que todo el tema de cultura organizacional. ¿Qué pasa desafortunadamente en el sector público? Y es un sector que, digamos, que es más difícil de permear, es que estamos hablando de personas y métodos que vienen haciendo las cosas así durante 20, 30 años y así han funcionado y así han existido siempre y tal vez no ven esa necesidad de cambiar porque es la única forma que entienden cómo se deben hacer las cosas. Entonces, creo que eso es parte de los principales retos que hay dentro de las organizaciones, sobre todo en el sector público, y es tratar de permear esa cultura organizacional, hacer entender el por qué y el para qué, tal vez dándoles herramientas correctas precisamente para que puedan hacer esa transición, para que entiendan que esto es un medio para hacer las cosas y no un fin como tal, sino que es un medio que nos ayuda a facilitar las cosas, generando y administrando datos, digamos que en temas de comunicación y posicionamiento global. Entonces, al final, todo esto lo que nos va a brindar es un kit de herramientas que lo que nos va a permitir es agilizar las cosas, agilizar la entrega de productos, acelerar tal vez ese solventar las necesidades de los usuarios y de los clientes. Y creo que ese es el reto más grande que de pronto tienen las industrias y bueno, ya de pronto pasando un poco al sector privado también, que de una u otra manera, como son empresas que no nacieron digitales, que hasta ahora están en la transición, la cultura organizacional es un tema muy fuerte, muy enfocado al así lo hemos hecho siempre, entonces ahí es donde yo considero que está el reto grande dentro de las organizaciones, porque cambiar la mentalidad de las personas, cambiar ese mindset, cambiar esa concepción que se tiene, a veces no es tan sencillo, no es tan fácil, y es en lo que más de pronto, antes de pensar en una transformación digital, valdría la pena también pensar en una transformación cultural para minimizar esas brechas, para tratar de cerrar esas brechas y que ese cambio o esa transición se dé de una forma un poco más orgánica y más natural, entendiendo hacia dónde vamos, por qué debemos cambiar, por qué es importante entender que tenemos que pensar en los usuarios, que ellos sean nuestro centro de atención y que de una u otra manera nosotros estamos para solventar esas necesidades o tal vez suplir esas falencias que de pronto tienen en su diario vivir. Dentro de los perfiles que hace que la transformación digital a partir de la pandemia se haya acelerado y sean demandados estos perfiles, considero que dentro de estos perfiles se encuentran tal vez personas que tienen el rol de UX o UI,
de User Experience y User Interface, especialistas en temas de seguridad de la información, Product Manager, Project Manager, Product Owner, que es un rol que era desconocido dentro de las organizaciones, temas de Scrum Master, Agile Coaches, que hacen que esa transición de pronto no sea a nivel de equipo, sino que empiece a crecer dentro de la organización. Todo el tema de marketing digital, de analítica de datos, de Big Data, porque también las organizaciones entendieron que no solo es tener los datos y que ese es el activo más importante, sino qué hacemos con esos datos, cómo los analizamos, cómo a través de productos o procesos de ingeniería y de minería de datos empezamos a tomar decisiones basadas en datos, en hechos reales. Entonces considero que los perfiles que aceleró la pandemia o que es más demanda a raíz de la pandemia, que a mi juicio es el CEO de toda la transformación digital en algunas organizaciones, tiene que ver con todo el desarrollo de aplicaciones, de gente que es empoderada en diseño, que está pensando en necesidades para suplir de sus clientes con interfaces bonitas, con desarrollos de experiencia, que esto sea agradable, que esto sea algo vistoso y no que simplemente lo pongamos ahí y ya, sino que realmente supla una necesidad, que sea fácil de interactuar, fácil de usar, porque algo que tiene que verse también por allí es que de una u otra manera, por más de que estemos creando productos que van muy a la vanguardia, hay personas tal vez de una edad alta, de una edad mayor, que muy probablemente no son tan amigos de la tecnología, pero que tenemos también que pensar en ellos y darles soluciones que suplan las necesidades también de ellos y no quedarnos solo con un pequeño espacio de un público más joven, de pronto que tiene que ver con muchísimos temas de tecnología, de actualidad, que saben utilizar muy bien sus smartphones o sus teléfonos y de una u otra manera también pensar en productos que solventen la vida para cualquier tipo de usuario, que sean demasiado intuitivos, y es allí donde estos perfiles empiezan a cobrar una relevancia demasiado importante en todos estos temas de transformación digital. Ahora bien, si a mí me preguntan cuál es el plus de la maestría en transformación digital en Uniminuto, yo diría que son muchos. Uno de ellos es que es 100% virtual. Uniminuto entendió que efectivamente es una transición que se tiene que dar. La educación migró hace mucho tiempo a las aulas virtuales, pero no solo es migrarla, sino dotar además estas aulas de muy buenos docentes con experiencia en temas de transformación digital, que están en el sector real, en un sector que efectivamente conocen, manejan, que no solo hablan desde la academia, sino desde la experiencia, porque se prepararon precisamente para eso, lo viven, lo interiorizan, lo llevan en su día a día. Entonces creo que ese es un plus, digamos que si no el más grande, es uno de los más amplios que puede llegar a tener. Otro es que no solo hablan del tema de transformación digital, también hablan del tema de cultura organizacional, que es parte de las brechas que hay que cerrar en las organizaciones para poder apalancarse al tema de transformación digital. Y cómo también hacemos esa transición tecnológica, porque claramente cuando yo hablo de transformación digital, muy probablemente hay un componente técnico, pero mucha gente no sabe cómo hacerlo. Y entonces es aquí donde dentro de las cátedras se aborda todo el tema de cultura organizacional, de esa transición tecnológica, de los retos para las transformaciones digitales, de cómo se diseñan experiencias de usuario, que no son solo crear productos digitales, sino de una u otra manera diseñar experiencias. Y algo súper importante y es ver cómo las tecnologías emergentes, los marcos de trabajos emergentes, también cobran relevancia dentro de la maestría en transformación digital. Y al final, un plus también grandísimo es el tema de cómo creamos ecosistemas digitales, que es el próximo paso. Para allá vamos. Las organizaciones también entendieron que se tienen que ver como un ecosistema digital. ¿Y qué es un ecosistema digital? En un portal encuentras información de viajes, pero también de seguros, pero también de créditos, pero también... Y entonces entienden cómo el ecosistema digital es un apalancador también de esa misión y esa visión organizacional. Y aquí dentro de las cátedras se menciona, se dice cómo se debe hacer a través de la experiencia de las personas que acompañan los procesos de aprendizaje, cómo se crea un ecosistema digital, para qué sirve un ecosistema digital, cuáles son esos plus y cuáles son esas ganancias de pensar en ecosistemas digitales. Y creo que por allí es el camino, porque es el próximo paso de esa transición de la transformación digital a un siguiente nivel.
Ahora, ¿quién puede hacer parte de la maestría? Yo diría que cualquier persona que esté con la idea en la cabeza de utilizar la tecnología como un puente para diseñar, transformar modelos de empresas, para hacer esa transformación organizacional, incluso teniendo en cuenta los aspectos humanos, culturales, legales, éticos, que lo que van a hacer es exponenciar esa organización, para que esa organización tenga un crecimiento exponencial, para que esa organización sea, digamos que, parte del motor que necesita esta sociedad, para que estas empresas y estas organizaciones entiendan que tienen que tener una propuesta de valor muy fuerte a la cual tienen que apostarle y a la cual efectivamente tienen que transicionar y tienen que llevar de la mejor manera. Entonces, considero que cualquier líder de cualquier tipo de organizaciones podría ser parte de la maestría en transformación digital, porque es que la transformación digital no solo es tecnología, son procesos, son transformaciones de modelos de negocios, son, digamos que incluso hasta aspectos humanos y aspectos de transformación organizacional que independientemente de cuál sea la industria en la que estemos abocados, se deben ver, se deben hacer y se deben transicionar porque ese es el futuro. Para allá es para donde vamos, para allá es donde estamos, digamos que labrando ese camino y por allá es el camino, realmente por allá es. Bueno, con esto hago una invitación a matricularse en el programa porque considero a juicio de experto que ya me da haber pasado por estos marcos de trabajo, por todos estos temas de transformación digital y cultural en diferentes organizaciones. Considero que la universidad brinda todas las herramientas, todos los componentes de los saberes que nos permiten efectivamente pensar en que es un programa completo, digamos que con todos los matices que puede uno necesitar y puede tener en estos temas de transformación digital y cultural, porque no se deja de un lado el tema de las organizaciones ni el tema de cultura organizacional, sino que se apropia, se hace parte de la maestría. Entonces, por eso la invitación está abierta para que cualquier persona de cualquier perfil, de cualquier rol, de cualquier sector económico que piense en transformar sus modelos de negocio, transformar sus mapas mentales, transformar esa percepción que tenemos de cómo hacer proyectos y cómo crear productos, debería matricularse en esta maestría que además, no olviden, es 100% virtual. Muchas gracias Andrés por acompañarnos el día de hoy y esperamos que ustedes hayan disfrutado esta charla tanto como nosotros. No olviden inscribirse en la página web virtual.uniminuto.edu y nos vemos en una próxima oportunidad en charlas Uniminuto en línea.